La primera vez que sospeché que algo iba mal, fue cuando encontré unas bragas que no eran de mi mujer debajo del asiento del coche, y eso que yo ni siquiera conduje esa semana. Me quedé quieto, sentado en el asiento del conductor, con esa prenda entre los dedos, como si fuera una bomba a punto de explotar. Eran de encaje rojo, pequeñas, de esas que Laura jamás se ponía. A ella le gustaban las de algodón, cómodas, de colores neutros. Lo sé porque he lavado su ropa durante años. No dije nada ese día. No confronté, no pregunté. Metí las bragas en el bolsillo de mi abrigo, y me las llevé al trabajo, como si necesitara tenerlas cerca para recordarme que no estaba loco. Me pasé toda la jornada con la cabeza en otro sitio, repasando cada escena del último mes, cada salida, cada excusa, cada noche que decía estar agotada para no acostarse conmigo. Algo no cuadraba, y ese trozo de tela fue el primer hilo que tiré sin saber que iba a deshacer toda la maldita alfombra de mi vida. ¿De quién son estas? Le pregunté a Laura esa misma noche, mientras ella preparaba la cena y los niños veían dibujos en el salón. ¿Qué? Me miró sin entender, con el cuchillo en la mano y una cebolla medio picada sobre la tabla. Estas, y saqué las bragas del bolsillo y las dejé sobre la encimera, justo al lado del salero. Laura se quedó en silencio, y el cuchillo dejó de moverse. No hizo falta que dijera nada más. No hacía falta que actuara sorprendida o indignada, porque su rostro ya estaba diciéndomelo todo: palidez, ojos abiertos, boca entreabierta, la misma expresión que pone alguien cuando sabe que le han pillado y que no hay forma de salir del lío. No son mías, dijo por fin, como si con eso fuera suficiente. Eso ya lo sé, respondí, y la miré fijamente esperando una puta explicación, cualquier cosa, incluso una mentira convincente. A lo mejor son de la limpiadora, dijo, sin mucho convencimiento, volviendo la mirada a la tabla de cortar, como si un trozo de cebolla fuera más importante que su matrimonio. No tenemos limpiadora desde antes del verano, repliqué sin levantar la voz, pero cada palabra me quemaba la garganta como si estuviera tragando ácido. Laura no dijo nada. Se quedó ahí, con las manos apoyadas en el mármol respirando hondo. Me giré, salí de la cocina y me encerré en el baño, no porque necesitara mear sino porque necesitaba espacio. Me miré al espejo. La cara que vi no era la mía, era la de un tipo que acababa de darse cuenta de que llevaba meses durmiendo al lado de una actriz. No supe si quería vomitar o romper algo. Solo sabía que mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. A la mañana siguiente, cuando los niños se fueron al cole, intenté volver a sacarle algo, pero Laura ya tenía preparada una versión mejorada de su historia. Creo que son de mi compañera Lucía. Un día fuimos a por cervezas y me pidió el coche porque el suyo estaba en el taller. A lo mejor se le cayeron. Tu compañera Lucía se quita las bragas en mi coche. No lo sé, Oscar. No lo sé. Solo intento encontrar una explicación. Y lo dijo tan seria, tan tranquila, que por un segundo estuve a punto de creerle, pero entonces recordé el rostro de la noche anterior, y me prometí a mí mismo que no iba a tragarme ni una sola palabra más. La dejé hablar, fingí que aceptaba su excusa. Le di un beso en la mejilla antes de irme al trabajo, pero esa noche, mientras ella dormía, empecé a revisar su móvil. No tenía la contraseña, pero sabía que usaba la misma que para Netflix. 4 números, la fecha en la que nos casamos. Irónico, ¿no? Y así fue como empezó todo. Cuando abrí el móvil de Laura lo hice con las manos temblando, no por miedo a que me pillara, sino porque sabía que estaba cruzando una línea de la que ya no había vuelta atrás. La pantalla se encendió, marqué los 4 números de siempre y todo se abrió como si ella misma me hubiera entregado las llaves. Revisé WhatsApp primero, porque era lo lógico, y no tardé ni un minuto en encontrar algo extraño. Había un chat anclado arriba, con un nombre que no me sonaba, R. Sin foto, sin apellidos, solo una letra. Lo abrí y lo que encontré no me dejó lugar a dudas. Había mensajes de hacía apenas 2 días. Lo de anoche fue increíble, no dejo de pensar en ti. Ella había contestado con un, yo también, no sabes lo mucho que lo necesitaba. Me quedé leyendo en silencio, con una rabia que me subía poco a poco, repasando hacia atrás la conversación. Había semanas enteras de mensajes, planes para verse, recuerdos de encuentros pasados, incluso bromas privadas que demostraban confianza e intimidad. Y entonces lo vi, una foto. No era explícita, pero suficiente para que se me revolviera el estómago.
Ella, en el espejo del baño de nuestra casa, con la camiseta levantada y sujetador negro. No era solo el hecho de que lo mandara, era el lugar. Había usado nuestro propio baño, el que compartimos desde hace más de una década, para alimentar una relación con otro. Apagué el móvil y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. No dije nada. Me metí en la cama y fingí dormir cuando ella entró en la habitación. Me abrazó por detrás, algo que llevaba semanas sin hacer, y tuve que contenerme para no apartar sus brazos de un empujón. Cerré los ojos con fuerza y me prometí que iba a llegar hasta el fondo. No quería suposiciones, no quería medias verdades. Quería pruebas de todo, porque sabía que ella iba a negarlo hasta el final si la enfrentaba sin tener cómo acorralarla. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ella actuaba normal, me hablaba como siempre, incluso se mostraba más cariñosa. Pero yo ya veía todo con otros ojos. Cuando sonaba una notificación, yo sabía que era él. Cuando decía que tenía claustro de profesores, yo sabía que en realidad estaba planeando cómo verse con él, y lo peor de todo era que empezaba a pensar en detalles de mi propia vida que se habían convertido en pistas y yo ni me había enterado. Las noches en las que llegaba cansada y no quería acostarse conmigo, las salidas repentinas a casa de una amiga, las sonrisas idiotas mirando el móvil. Todo estaba ahí, pero yo había preferido creer que era estrés, trabajo, rutina. Hasta que me topé con esas putas bragas y la venda se me cayó de golpe. El viernes, decidí seguirla. Le dije que iba a quedarme en la oficina hasta tarde por un cierre contable y que cenara con los niños. Ella respondió que no, que tenía que salir con unas compañeras y que se encargaría de que su madre recogiera a los críos del colegio. Asentí, como si nada, pero lo que hice fue salir de mi trabajo a la misma hora de siempre, y aparcar cerca del instituto donde ella trabaja. Esperé casi una hora, y entonces la vi salir, no sola sino acompañada. Un hombre, de unos 40, barba cuidada, camisa blanca, la esperaba apoyado en un coche gris. Ella caminó hacia él, miró alrededor, y se subió rápidamente. No se saludaron con un beso en la mejilla, no. Él la agarró de la cintura y se la acercó demasiado antes de abrirle la puerta. Yo me quedé quieto, con las manos en el volante tragándome toda la furia que me estaba consumiendo. Arranqué el coche unos segundos después y lo seguí. No era un experto en persecuciones, pero tampoco era difícil porque ellos iban tranquilos, como si no tuvieran nada que esconder. Terminaron entrando en un hotel pequeño en las afueras, de esos discretos, con entrada trasera y recepción que parece ignorarlo todo. Aparqué a una distancia prudente y los vi entrar juntos. No tardaron ni 5 minutos, se metieron como quien va a lo que va y no necesita disimular. Yo me quedé ahí, sentado en mi coche, mirando fijamente la puerta, con una mezcla de asco y alivio. Al menos ya no había dudas, ya no había explicaciones que pudieran maquillar la realidad. Laura me estaba engañando, en mi cara, usando excusas cutres, confiando en que yo nunca me daría cuenta. Estuve tentado de entrar tras ellos, de subir y tirar la puerta abajo, de arrancarlos de la cama a gritos, pero me contuve, no porque no quisiera, sino porque entendí que si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Saqué el móvil, tomé fotos del coche, de la entrada del hotel, de la hora, grabé un vídeo corto en el que se les veía caminar juntos hacia la recepción. Guardé todo como si estuviera recopilando pruebas para un juicio. Lo hice porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de mis hijos, de nuestro matrimonio, de lo que venía después. Si ella pensaba negarlo, yo iba a tener como reventarle cada mentira en la cara. Cuando regresé a casa, Laura aún no había vuelto. Los niños ya dormían, y yo me senté en el sofá, con la tele encendida solo para tener ruido de fondo, mirando la puerta como si esperara que entrara convertida en otra persona. Cuando finalmente lo hizo, cerca de la medianoche, venía arreglada, con el pelo revuelto y un perfume que no era el suyo habitual. Me dio las buenas noches como si nada, y se metió directa en la ducha. Yo la miré pasar y no dije ni una palabra. Ya no había necesidad. El descubrimiento estaba hecho. Ahora tocaba decidir qué hacer con toda esa rabia acumulada que me estaba devorando por dentro. Aguanté todo el fin de semana, con una calma que ni yo mismo entendía. Laura actuaba como si nada hubiera pasado, jugaba con los niños, preparaba la comida del domingo, me hablaba de cosas del colegio y del nuevo proyecto que tenía que presentar. Yo asentía, fingía interés, pero por dentro estaba contando los minutos para quedarme a solas con ella.
Había guardado las fotos, el vídeo, incluso había hecho copias en un pendrive, no porque pensara enseñárselo a alguien más, sino porque sabía que al enfrentarla iba a negarlo, y necesitaba ver en su cara el momento exacto en el que se diera cuenta de que estaba acorralada. El lunes por la noche, después de cenar, le pedí a Martín y a Carla que se fueran a la habitación a ver una película en la tablet. Cerré la puerta del salón y me senté frente a Laura. Ella me miró con esa expresión neutra, como esperando que le dijera algo rutinario, pero yo estaba decidido. ¿Con quién estuviste el viernes?, pregunté sin rodeos. Con Bea y Lucía. Ya te lo dije, contestó sin pestañear, como si tuviera ensayada la respuesta. ¿De verdad?, le dije, sacando el móvil del bolsillo y enseñándole la foto del coche gris aparcado en el hotel, con la matrícula perfectamente visible. Laura palideció de golpe, abrió la boca para decir algo y se quedó en silencio. La vi tragar saliva, apartar la vista, mover las manos nerviosas sobre el sofá. Eso no es lo que parece, dijo al fin, con voz baja. Claro que lo es, respondí. Te vi entrar con él, tengo vídeos, fotos, mensajes de tu móvil. ¿De verdad quieres seguir mintiéndome en mi cara? Ella respiró hondo, se pasó la mano por la frente y me miró con ojos rojos. Vale, sí, estuve con él, pero no es lo que piensas. No es una relación seria, es solo un desahogo, algo que me hacía falta porque me sentía sola, porque tú ya no estabas pendiente de mí como antes. ¿Un desahogo? Me incliné hacia adelante. ¿Llamas desahogo? A acostarte con otro en hoteles de mala muerte, a mandarle fotos desde nuestro baño, a inventar excusas delante de tus hijos. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un obstáculo que te obliga a buscar compañía fuera? Laura empezó a llorar, pero no de forma desbordada, sino con lágrimas contenidas, como quien sabe que ya no tiene escapatoria. No lo planeé, Oscar, de verdad que no. Empezó con mensajes, con tonterías, y cuando me di cuenta ya estaba metida en algo que no sabía cómo parar. No significa que no te quiera. No me digas que me quieres después de lo que vi. Corté de golpe, levantando la voz por primera vez. No tienes derecho a usar esa palabra después de humillarme así. Ella intentó acercarse, ponerme la mano en el brazo, pero me aparté. Solo fue un error, dijo, temblando. Un error del que me arrepiento cada día. No, Laura, un error es dejar la luz encendida al salir de casa. Lo tuyo son meses de mentiras, de citas, de mensajes, de bragas que no son tuyas en mi coche. No intentes rebajarlo a un descuido porque lo único que consigues es que te desprecie más. Ella se tapó la cara con las manos y se echó hacia atrás, como si quisiera desaparecer. No quiero perderte, Oscar. No quiero que esto destruya nuestra familia. Eso ya lo hiciste tú, le respondí con frialdad. La familia la destruiste cada vez que salías por la puerta para verte con ese tipo. No me vengas ahora con discursos de madre preocupada porque no te los crees ni tú. Laura se incorporó de golpe, con rabia contenida. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón de rodillas? ¿Qué esperas de mí? La verdad, al menos eso, contesté seco. Todo, desde el principio. Nombres, lugares, tiempo, lo que hacías cuando decías que estabas en otra parte. Quiero que lo sueltes todo, porque si descubro que me sigues ocultando algo, no vas a tener ni una oportunidad de redimirte. Laura respiró hondo varias veces, y entonces empezó a hablar. Me contó que el hombre se llamaba Ricardo, que era padre de un alumno, que habían coincidido en reuniones del instituto, y luego empezaron a hablar por redes. Que al principio eran solo charlas, pero que pronto se convirtió en algo físico. Dijo que llevaban unos 3 meses viéndose, que siempre era en hoteles o en su coche, que nunca lo llevó a nuestra casa porque, según ella, aún tenía límites. Yo la escuché todo el rato con el estómago apretado, grabando cada palabra en mi memoria como si fueran cuchilladas. Cuando terminó, me quedé mirándola en silencio, intentando procesar que la persona que tenía delante era la misma con la que había compartido 14 años de vida. Así que durante 3 meses yo fui el payaso que cuidaba de los niños mientras tú te ibas con otro, dije con voz firme, sin gritar, porque no hacía falta. No lo digas así, suplicó ella. No me mires como si fuera un monstruo, porque sigo siendo yo. No, ya no eres tú, contesté levantándome del sofá. La mujer que conocí, la que juró fidelidad, esa desapareció hace tiempo. Lo que tengo delante es otra persona, una que ni siquiera reconozco. Laura intentó detenerme cuando me fui hacia la puerta del salón. Oscar, por favor,
No tomes decisiones en caliente, piénsalo por los niños, no les hagas pasar por esto. Ellos no tienen la culpa, y créeme que me voy a encargar de que no la paguen. Le respondí apartándola. Pero no me vuelvas a hablar de familia como si aún fueras la esposa que conocí, porque esa ya no existe. Salí de la habitación y la dejé ahí, llorando en el sofá, con la cara enterrada en las manos. Me encerré en el dormitorio y me tumbé en la cama sin apagar la luz. Esa noche no dormí ni un minuto. Me pasé horas pensando en todo lo que había escuchado, en cómo había tenido el descaro de justificarlo como un desahogo, en cómo había intentado proteger su mentira hasta el final. Ya no había marcha atrás. La confrontación estaba hecha, la verdad estaba sobre la mesa, y lo único que quedaba era decidir qué haría con ella. Al día siguiente me levanté con la determinación clara de que no iba a dejar pasar lo que había descubierto. No era suficiente con saber la verdad y tener pruebas, necesitaba que Laura sintiera en la piel el mismo dolor y la misma humillación que había provocado. Había pasado toda la noche dándole vueltas a cómo hacerlo, y al final decidí que no bastaba con echarla o pedirle el divorcio, tenía que ser algo que la golpeara donde más le dolía, su imagen delante de los demás y la seguridad de su vida cotidiana. Si ella había sido capaz de reírse de mí durante meses, yo iba a demostrarle que no podía hacerlo sin consecuencias. Lo primero que hice fue hablar con mi cuñado Javier, el hermano de Laura, con quien siempre tuve una relación cordial. Quedamos a tomar un café en un bar discreto. Me miró raro cuando llegué con cara seria, porque siempre he sido de hacer bromas. «Óscar, ¿qué pasa?», preguntó en cuanto nos sentamos. «Lo que pasa es que tu hermana me ha estado engañando con otro hombre durante meses. Tengo pruebas de sobra». Javier se quedó en silencio, con la taza a medio camino hacia su boca. Me miró incrédulo, como si pensara que estaba exagerando o inventando algo. «¿De qué hablas?», preguntó al fin. «De que he visto fotos, mensajes, incluso la seguí el viernes y la grabé entrando en un hotel con él. No hay lugar para dudas». Javier apoyó la taza con fuerza en el plato y negó con la cabeza. «No me jodas, Óscar, ¿estás seguro?». «Tan seguro que tengo todo en mi móvil. Si quieres lo ves ahora». Le enseñé algunas fotos, lo justo para que entendiera que no estaba bromeando. Su expresión cambió por completo, de incredulidad a rabia contenida. «No puedo creerlo», murmuró, «y encima con los niños en casa, con la familia, como si nada». «Exacto», respondí, «y por eso necesito que me ayudes. No quiero que esto se quede en una pelea privada. Quiero que todo el mundo sepa quién es en realidad». Javier me miró serio, pero asintió. Sabía que estaba pidiéndole que se pusiera en contra de su propia hermana, pero su enfado era evidente. Después de esa conversación pasé los días preparando lo que yo llamaba mi plan de ajuste de cuentas. Hice copias impresas de los mensajes más comprometedores. Seleccioné las fotos en las que no había dudas, y elaboré un pequeño dossier. No me limité a guardarlo para mí, imprimí varias copias y las metí en sobres cerrados. La idea era clara, que sus padres, sus amigas más cercanas, y algunos compañeros del instituto conocieran la verdad. No lo hacía por venganza barata, sino porque quería que dejara de vivir en esa fachada de buena esposa y profesora intachable. Si yo iba a cargar con la vergüenza, ella también lo haría. El jueves por la tarde, mientras Laura estaba en clase, llevé personalmente un sobre a casa de mis suegros. Su madre abrió la puerta y me saludó con su sonrisa de siempre. «Óscar, qué sorpresa, ¿todo bien?». «No, todo mal», contesté, y le tendí el sobre. «Aquí tiene la explicación». No dije nada más y me fui, porque sabía que lo que había dentro hablaría por sí solo. Repetí el mismo proceso con su mejor amiga, Clara, y con un par de colegas de trabajo que conocía por reuniones sociales. No me importaba parecer despiadado, porque lo que había hecho Laura superaba cualquier límite. Cuando volví a casa, ella aún no había llegado. Me senté en el sofá con una calma extraña, esperando el momento en el que sonara el teléfono. No tardó mucho, era ella, con la voz alterada. «¿Qué has hecho, Óscar?». «Mi madre acaba de llamarme llorando». «Lo que tenía que hacer», respondí sin levantar la voz, «que todos sepan quién eres de verdad». «Eres un desgraciado. ¿Cómo se te ocurre destrozar mi vida de esa forma? Tu vida la destrozaste tú cuando decidiste acostarte con otro y mentirme cada día. Yo solo me encargué de que los demás lo supieran». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Al final escuché su respiración agitada.
No tienes perdón, dijo entre sollozos. Y tú tampoco, contesté antes de colgarle. Cuando regresó a casa, entró hecha una furia, golpeando la puerta y tirando el bolso al suelo. Se plantó delante de mí con los ojos enrojecidos. ¿Qué esperas lograr con esto? ¿Que me quede sin trabajo? ¿Que me odien mis padres? ¿Que mis hijos me vean como un monstruo? Espero que sientas aunque sea una parte de lo que yo sentí cuando descubrí lo que hacías, dije mirándola sin parpadear. Porque tú jugaste con todos nosotros como si no importara. Estás enfermo de odio, escupió ella. Podías haber pedido el divorcio y ya está, pero preferiste humillarme. No, respondí firme. Preferí que la verdad saliera a la luz. Si tú hubieras sido sincera desde el principio, nada de esto habría pasado. Se quedó en silencio, respirando con dificultad, como si buscara palabras que no encontraba. Al final se fue a la habitación y dio un portazo. Yo me quedé en el salón, con la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. Ya no había reconciliación posible, ni siquiera si hubiera querido. El daño estaba hecho, y esa era la idea. Durante los días siguientes, la tensión en casa fue insoportable. Los niños notaban el ambiente raro, aunque intentábamos mantener las formas delante de ellos. Laura recibía llamadas constantes de su madre, de amigas, incluso de algún compañero de trabajo. La vi llorar varias veces a escondidas, encerrada en el baño. Yo no sentí compasión. Tal vez era cruel, pero era exactamente lo que buscaba, que supiera lo que era sentirse acorralada, señalada, y sin escapatoria. El ambiente en casa se volvió insoportable después de que todos supieran la verdad. Laura ya no hablaba conmigo salvo lo justo para organizar cosas de los niños, y yo tampoco buscaba conversación. Dormíamos en la misma casa pero en habitaciones separadas. Ella con excusas de necesitar privacidad y yo porque no podía soportar verla a mi lado. Pasaron varios días de tensión acumulada hasta que decidí que había llegado el momento de tener la última conversación. No me servía de nada seguir conviviendo en silencio, necesitaba decir lo que sentía y escuchar de su boca qué quería hacer, aunque la respuesta fuera dolorosa. Una noche, después de acostar a los niños, entré en la sala y la encontré sentada en el sofá, mirando el móvil. No levantó la vista cuando me acerqué, pero sabía que no iba a poder ignorarme. Tenemos que hablar, Laura, dije firme, sin rodeos. Ella suspiró y dejó el teléfono a un lado. Ya no queda nada que decir, Óscar. Lo has destrozado todo. Lo destrozaste tú cuando decidiste engañarme. Yo solo expuse lo que ya era real. Lo que quiero ahora es que aclaremos qué va a pasar, porque no podemos seguir en esta farsa. Ella se pasó las manos por el pelo, nerviosa. Yo no quiero divorciarme, no quiero que los niños pasen por eso. Y yo no quiero seguir viviendo con alguien en quien no confío. Lo que hiciste no tiene arreglo, porque me quitaste lo único que sostiene un matrimonio, la confianza. ¿De verdad vas a tirar a la basura tantos años por un error? Me miró con rabia y tristeza mezcladas. No fue un error, fue una decisión que repetiste durante meses. Un error es una sola vez, lo tuyo fue una rutina. No intentes disfrazarlo de accidente, porque fue una elección consciente. Ella bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos antes de volver a hablar. Óscar, me siento vacía, y con él encontré algo que llevaba tiempo echando en falta. No fue que no te quisiera, pero contigo me sentía invisible. ¿Y esa es tu excusa? ¿Que te sentías invisible? Respondí levantando la voz. ¿No se te ocurrió decirlo? ¿No se te ocurrió pedirme lo que necesitabas en lugar de meterte en la cama con otro? No quería discutir más contigo, cada vez que intentaba hablar acabábamos peleados. Pues preferiste que la pelea fuera conmigo engañado, ¿no? Porque así lo resolviste todo, haciéndome el estúpido delante de tu amante y delante de tus amigas que seguro ya lo sabían. Ella negó con la cabeza. No, nadie sabía nada, lo juro. No te creo, contesté sin pestañear. Siempre hay alguien que se entera, y aunque no lo hubiera, eso no cambia nada. El problema no es quién lo supo, el problema es que lo hiciste. Laura comenzó a llorar, esta vez sin contenerse. Se cubrió la cara con las manos y sollozó con fuerza. Yo la miré sin moverme, sin acercarme, porque no podía sentir compasión. No me queda nada, Óscar, me lo has quitado todo.
Te lo quitaste tú sola. Yo solo puse luz en lo que escondías. Yo no destruí nada, tú lo rompiste con cada mensaje, con cada excusa, con cada encuentro en esos hoteles. Ella me miró con los ojos rojos. ¿De verdad no hay posibilidad de arreglarlo? Ni siquiera por los niños. No hay posibilidad porque yo ya no soy el mismo. No puedo volver a mirarte como antes, ni aunque lo intentara. Y créeme, si lo hiciéramos, sería un infierno para todos, porque cada vez que salieras por la puerta, yo estaría pensando dónde y con quién estás. Eso no es vida. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó casi en un susurro. Quiero el divorcio. Quiero que hagamos las cosas claras, que hablemos con los niños de la forma más sana posible, y que cada uno siga su camino. No me interesa destrozarte más de lo que ya está hecho, pero tampoco voy a vivir como si nada hubiera pasado. Ella se tapó la boca con la mano, como si quisiera contener un grito. No puedo creer que llegáramos a esto, dijo entre lágrimas. Yo tampoco lo creo, contesté, pero aquí estamos, y es la consecuencia de lo que hiciste. Hubo un silencio largo, roto solo por sus sollozos. Yo lo aguanté sin pestañear, porque ya había llorado lo suficiente en silencio en los últimos días. ¿Cuándo piensas decírselo a los niños?, preguntó finalmente. Cuando tengamos claro cómo lo vamos a organizar, pero no voy a permitir que lo manipules para ponértelos de tu lado. Les contaré la verdad si hace falta. No seas cruel, Oscar, son solo niños. Lo cruel fue engañarlos indirectamente cada vez que les decías que ibas a trabajar o a ver a una amiga mientras te metías en la cama con otro. No me hables de crueldad, porque ese límite lo cruzaste tú. Laura no respondió. Se levantó del sofá, fue hacia la cocina y se quedó de pie apoyada en la encimera, como si no supiera qué hacer. Yo me quedé sentado, observando cómo evitaba mi mirada. Después de varios minutos volvió al salón, con la voz ya más calmada. Si de verdad quieres el divorcio, lo acepto, pero no me quites a los niños, no me dejes sin ellos. Nunca haría eso. Le respondí con firmeza. Ellos necesitan a su madre, aunque yo no pueda respetarte más como esposa. Laura asintió despacio, secándose las lágrimas. Entonces terminemos esto sin más guerra. Eso depende de ti, contesté. Yo no voy a poner piedras, pero tampoco voy a permitir que me pongas trabas. Lo que quiero es cerrar esta etapa cuanto antes. Ella no replicó. Se quedó mirando el suelo, derrotada, y yo supe que la decisión estaba tomada. No quedaban más excusas, ni más lágrimas que pudieran cambiar lo inevitable. Esa conversación fue el final de nuestro matrimonio, aunque los papeles aún no estuvieran firmados. El día que firmamos los papeles del divorcio no fue un día cualquiera, aunque en apariencia lo parecía. No hubo gritos ni escenas de película, solo dos personas que habían compartido más de una década de su vida y que ahora se sentaban frente a un funcionario para dejar constancia de que todo aquello se había terminado. Mientras esperaba en la sala, repasaba en mi cabeza lo rápido que se había derrumbado todo en apenas un mes, desde las primeras sospechas hasta este momento. Había aprendido que la vida puede cambiar en cuestión de semanas, y que, por mucho que uno se esfuerce en sostener lo que cree firme, si la otra parte ha decidido romperlo no hay nada que pueda evitarlo. Cuando salimos del juzgado, Laura me miró con ojos cansados. Ya no quedaba rastro de la mujer que me sonreía cada mañana, lo único que veía era a alguien derrotado, pero no por mí, sino por sus propias decisiones. Caminamos juntos unos metros en silencio hasta que ella se detuvo. Oscar, sé que no sirve de nada, pero lo siento. La miré fijamente, intentando descifrar si esas palabras eran sinceras o solo un formalismo para aliviar su conciencia. Lo siento no cambia nada, Laura. Lo único que cambia algo son los actos, y esos ya los hiciste. No respondió, y cada uno se fue en dirección contraria. Fue la última vez que la vi como esposa, porque a partir de ahí pasó a ser solo la madre de mis hijos. Esa misma tarde, HABLE, con acento agudo con Martín y Carla. No les conté todos los detalles porque no tienen la edad para cargar con ese peso, pero fui claro. Les expliqué que su madre y yo ya no íbamos a vivir juntos, que no era culpa de ellos, que los dos seguiríamos estando presentes. Ellos lloraron, me abrazaron, me preguntaron si me iba a ir muy lejos. Les aseguré que no, que viviría cerca para verlos siempre que quisiera, y que nada iba a cambiar en cómo los cuidábamos. Esa conversación fue la más difícil de mi vida,
más que la confrontación con Laura, más que las discusiones, porque mirarlos a los ojos y ver la tristeza que no merecían fue como recibir un golpe que no se cura con nada. En los días posteriores me instalé en un piso pequeño en el mismo barrio. No tenía lujos, apenas lo necesario, pero para mí era un símbolo de empezar de cero. Aprendí a cocinar mejor, a organizarme con las lavadoras, a llenar silencios que antes compartía con alguien. Descubrí que la soledad no siempre es enemiga, a veces es el recordatorio de que aún puedes levantarte y seguir. Los niños se adaptaron poco a poco, pasaban semanas conmigo y semanas con su madre, y aunque al principio les costaba, pronto comprendieron que nuestra relación con ellos no iba a cambiar. Una tarde, cuando llevaba a Martín a su entrenamiento, me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, tú pareces más tranquilo ahora, como si estuvieras mejor». Lo miré por el retrovisor y asentí. «Lo estoy, hijo, porque aunque duela, vivir con mentiras duele más». Ese comentario me confirmó que había hecho lo correcto, que aunque la ruptura fuera dura, era preferible a seguir fingiendo una familia que ya no existía. En cuanto a Laura, su vida dio un giro inesperado. Su relación con aquel hombre no duró mucho, porque en cuanto todo se supo, él desapareció, como hacen los cobardes. Ella se quedó sola, con la reputación dañada en el colegio, y con la presión de su familia encima. No me alegré de su caída, porque ya no me interesaba. Simplemente confirmé que todo lo que había hecho se volvió en su contra, y yo no tuve que mover un dedo más. Lo que más me sorprendió de esta experiencia fue darme cuenta de la capacidad que tiene una persona para engañarse a sí misma. Laura intentó justificarlo como un desahogo, como algo sin importancia, pero la realidad es que había destruido lo que teníamos y no supo asumirlo hasta que fue demasiado tarde. Esa incapacidad de enfrentarse a la verdad fue lo que terminó por alejarme definitivamente. Yo, en cambio, aprendí a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Al principio me sentí humillado, como si hubiera sido débil por no darme cuenta antes, pero luego entendí que no era culpa mía confiar en la persona con la que me casé. La confianza no es un defecto, es un valor. El defecto fue de ella por traicionarla. Ahora, meses después, puedo decir que la rabia se transformó en otra cosa. Ya no me quita el sueño pensar en lo que pasó. Ya no me pesa ver fotos antiguas ni recordar viajes o momentos compartidos. Lo que me queda es la certeza de que sobreviví a algo que podría haberme destrozado, y que salí más fuerte, no porque lo buscara, sino porque no me quedó otra opción. La última vez que hablé con acento agudo con Laura de manera personal, fue en una reunión para ajustar detalles de las vacaciones de los niños. Después de discutir horarios y traslados, se quedó callada unos segundos y me miró con seriedad. «¿Algún día podrás perdonarme?». La miré y no dudé en responder. «No necesito perdonarte, Laura. Lo que necesito es seguir con mi vida sin rencor. Y eso ya lo estoy haciendo». Ella asintió, bajó la mirada y no dijo nada más. Entendí entonces que la verdadera venganza no había sido el dossier que repartí ni las discusiones, sino verla enfrentada a un futuro en el que ya no tenía poder sobre mí. Hoy sigo adelante con mi vida, no sé si algún día volveré a confiar en otra persona como confié en ella. Pero lo que sí sé es que no voy a cargar con culpas que no me corresponden. Aprendí que el amor no basta cuando no hay respeto, y que la traición no se mide por la magnitud del acto, sino por la intención de ocultarlo. Con los niños encontré mi mayor fuerza. Ellos son la prueba de que, pese a la tormenta que atravesamos, hay cosas que merecen seguir adelante. Y aunque nuestra familia ya no sea la misma, sigo siendo su padre, sigo estando ahí, y eso es lo único que realmente importa. Cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago con dolor, sino con la certeza de que esa etapa quedó atrás. No me defino por haber sido un hombre engañado, me defino por haber sabido levantarme después. Y esa es la mejor lección que pude sacar de todo este infierno, que uno no elige lo que los demás hacen, pero sí elige cómo seguir después.